El día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, depresión en los adolescentes. Posiblemente usted no se ha dado cuenta que en su casa tiene un adolescente y está sufriendo de una depresión. Hoy está con nosotros el doctor Sergio Armando Covarrubias, él es psiquiatra encargado del área de hospitalización del Servicio de Psiquiatría del Hospital Civil. Está aquí con nosotros ya listo y preparado con este tema que me encanta de veras hablar con nuestro público y saber qué está pasando con los adolescentes. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, muchas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos. ¿Qué hacer con nuestros adolescentes? ¿Cómo darte cuenta? ¿Cuáles son los síntomas de una depresión? ¿Cómo se inicia una depresión? Sí, bueno, la depresión es un problema altamente prevalente en nuestra población. La depresión, dejar bien en claro, no aparece solamente en adolescentes, aparece desde niños, adolescentes, adultos, pero en los adolescentes suele ser algo sumamente importante porque es cuando suelen comenzar los síntomas más graves. Es relevante el poder identificar cuáles son los síntomas principales, que serían, número 1, pues tristeza, número 2, la pérdida de la capacidad de sentir placer en cosas que antes me atraían, me gustaban hacer. Son los adolescentes que les gustaba escuchar música, ir a conciertos, salir a algún bar con sus amigos, ir al cine, no sé. Y de repente se quedan aislados todo el tiempo en casa, no salen, no tienen como mayores intereses más que estar quizá acostados, estar dormidos, tienen sueño constantemente en el día, en las noches no duermen apropiadamente, se les baja el apetito. Y también algo que es muy relevante de los adolescentes sería que comienza con el fenómeno de cutting. Cutting es cuando comienzan a hacerse lesiones, sobre todo en brazos, en antebrazos, en piernas, y esto es una señal de que algo está pasando. No es normal que esto suceda. Normal. Son focos de alerta que debemos identificar apropiadamente. Por ejemplo, no te contagien los compañeros, o sea, el estar con amigos que están sufriendo de depresión en un momento dado también, doctor. Tanto como contagiar no podremos hablar, pero sí se aprenden conductas. Si yo me siento mal, yo me siento triste, identifico que un amigo, un compañero de salón también se siente triste y él o ella me dice que se sienten mejor a través de algún tipo de conducta, como por ejemplo hacerse daño, entonces es altamente probable que un adolescente, que de por sí un adolescente está en búsqueda de una identificación, de su personalidad, etcétera, si me siento identificado con este amigo, con esta amiga, entonces posiblemente llegue a ser algo parecido a lo que ellos hacen. Y esto es un amplio riesgo de que comiencen este tipo de conductas como cutting. Y también, ¿por qué no? Ya cuando estamos hablando de fases más graves, puede haber pensamientos suicidas, que esto es de hecho de las principales causas de muerte en este grupo de edad, en adolescentes y adultos jóvenes. ¿Qué recomendaciones nos da, por ejemplo, a los padres de familia que ya los síntomas que usted presentó, las actitudes que toman, en fin, qué hacer en un momento dado entonces, doctor, hacia el adolescente? Claro, aquí creo que lo importante, lo más relevante es la prevención. Yo como padre, como madre, estar al tanto constantemente de mi hijo adolescente, de mi hija adolescente, y saber cómo se siente, platicar, convivir con ellos. Si yo identifico algo que no es completamente usual, que yo noto algo diferente, que no sale tanto como antes, que no se arregla como antes, que de repente ya no se asea igual que antes, se la pasa acostado en su cuarto, no platica mucho conmigo, está irritable constantemente, se enoja por todo, platicar. ¿Qué está pasando? ¿Qué te pasa? Estar un poco más en comunicación, pero no solamente cuando ya se siente mal. El problema es que si yo, adolescente, no tengo ningún tipo de apoyo de mis padres a lo largo de periodos largos de tiempo, pues entonces yo no voy a confiar en él, mi papá o mi mamá, para platicar cuando me sienta mal. Entonces platicar, convivir es lo importante. Aquí lo más interesante es, como usted dice, platicar con ellos, ver qué es lo que está pasando, sus actitudes, cómo se comportan en un momento dado, y es importantísimo darle solución a este problema. Como diciendo, alto, me está sucediendo algo, antes de que llegue al extremo, ¿no, doctor? Exactamente, porque entre más tempranamente se identifiquen ese tipo de síntomas, es mucho más fácil tratar una depresión, inclusive una depresión leve que está apenas comenzando, ni siquiera requiere tratamiento farmacológico en algunos casos, no siempre, pero en algunos casos con un proceso de terapia,
podría ser más que suficiente para que pueda salir adelante. Ya cuando hablamos de episodios ya más adelantados, más graves, requerimos iniciar tratamiento médico, tratamiento con psicoterapia, y en algunos casos, cuando ya es algo más grave, pues pensar en otro tipo de posibilidades. Muy bien, doctor. Doctor, ¿este tipo de tratamientos de atención lo dan en el Hospital Civil? ¿Puede acudir nuestro público a pedir más informes? Sí, definitivamente. ¿Sí? En el Hospital Civil es de los pocos hospitales que tiene el servicio de salud mental, de psiquiatría, que atiende una población muy amplia. Estamos hablando de que atiende población pediátrica, adolescentes, adultos jóvenes e inclusive adultos mayores de 60 años. Sí pueden acudir a cualquier momento. Pues muchísimas gracias, doctor, que le vaya muy bien. Felicidades, gracias por este tema, y hay que hacer conciencia de lo que está sucediendo con nuestros adolescentes. Nosotros nos vamos a nuestro corte.